Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que todos muy bien. Pues el día de hoy, en el video, les hablaré sobre algo que les he prometido ya en otras ocasiones, que es el traer a colación algunos textos de actualidad para la interpretación de nuestra realidad y del momento que estamos viviendo. En esta ocasión, específicamente, me centraré en México y en el porvenir inmediato, que es decir, en las elecciones que se avecinan en el mes de junio. Para ello, vamos a comentar un texto de Carlos Illades, el doctor Carlos Illades, quien es doctor en historia por el Colegio de México y actualmente es investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Coajimalpa. El doctor Illades, bueno, se ha dedicado en gran parte de su trayectoria a la historia intelectual y a rastrear cuál ha sido el camino que ha recorrido la izquierda en nuestro país. Tiene muchos textos sobre la trayectoria de la izquierda, las vertientes socialistas, el marxismo en México. De sus textos más recientes, tenemos uno que se intitula De la social a Morena, un texto histórico bastante recomendado. Uno de los análisis coyunturales previos al texto que les presentaré el día de hoy es De vuelta a la izquierda. Es un texto que salió en 2020, es decir, con datos del 19, durante el primer año de la gestión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, previo a la pandemia. Tiene otro texto que se llama El futuro es nuestro, historia de la izquierda en México. Estos últimos dos son publicados por la editorial Océano, así como el que estaremos comentando. ¿Qué tipo de texto es? Es importante siempre considerar el tipo de texto que tenemos en las manos para darle una lectura metodológica adecuada y por lo tanto tener una interpretación correcta y además de ello saber qué uso le podemos dar para realizar nuestra propia interpretación, es decir, qué herramientas, qué instrumentos nos están dando para diagnosticar nosotros mismos lo que vivimos. Es cierto que en este tipo de textos hay vertida una opinión personal, pero está fundamentada en datos, en hechos históricos, en recopilación de fuentes bibliográficas, hemerográficas, en entrevistas, en la propia experiencia empírica del autor y en muchos otros factores que influyen en el desarrollo propio del libro. Y es un texto relevante y pertinente por la coyuntura que estamos viviendo. La salida del primer presidente considerado como izquierda, es decir, Andrés Manuel López Obrador, alguien que pues tardó 3 elecciones en convertirse en presidente de México y que tiene una trayectoria política de más de 4 décadas. Un presidente sui generis, único, referente a nivel internacional. En términos coloquiales podemos decir, lo pueden amar, lo pueden odiar, pero todos terminan hablando de él. O sea, es un referente que no pasa desapercibido para la vida pública de un país, para América Latina y para el mundo en general. De acuerdo con Carlos Illades, pues tenemos en México ha habido dentro de la izquierda, pues 3 vertientes ideológicas, 3 corrientes principales. La primera es la socialista, la nacionalista y la cristiana. De acuerdo con la interpretación que le da Illades al rastreo que hace de la gestión de López Obrador y de toda su trayectoria política, la izquierda que más podría conceptualizar a López Obrador es la nacionalista, por el proyecto y digamos, la evocación que hace a sus referentes históricos, digamos, a las políticas que prometió implementar, quiénes son su electorado fuerte, cuál es la clase intelectual que él suele apoyarlo y otros factores, pero que también tiene rasgos de la izquierda cristiana por aquellas actitudes bastante conservadoras que son evidentes en el comportamiento de López Obrador, en su actuar y en su estilo personal a la hora de ejercer el poder.
Entonces vemos acá cómo hay un conocimiento, en primer lugar, de identificar cuál es la corriente de la izquierda con la que se identifica mejor al presidente López Obrador. Es evidente que Andrés Manuel, cuando llega a la presidencia en julio de 2018, bueno, cuando gana la presidencia, porque en realidad asume el poder en diciembre, arriba ante un escenario de crisis de representación. Esto es algo generalizado en América Latina, pero muy focalizado y agudizado en México. Hay polarización social, polarización ideológica, hay fragmentación. El hecho de que discursivamente se hablara de un pacto por México, de un México unificado, un pacto por México que implicaba el llevar a cabo reformas estructurales respaldadas por las tres fuerzas partidarias que conformaron a la política y al sistema de partidos durante la transición democrática, hablaba de una unificación de la visión del mundo que tendría que implementarse para encaminar a México hacia un país de primer mundo. No en tanto, vemos que durante la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, se fue fracturando esa visión unitaria, pues al grado de que el propio gobierno de Peña Nieto pues señaló de actos de corrupción y de malversación de recursos públicos a Ricardo Anaya, quien terminó siendo el candidato principal de la oposición. Es decir, ese mito de que vivíamos en un país ya unificado, ya con una sola visión, haciendo quizás pues alusión a el fin de la historia planteado por Francis Fukuyama, pues vemos que no es cierto. O sea, México tiene muchos lastres que sigue arrastrando desde el periodo virreinal, mal llamado periodo colonial, pero es un término incorrecto que no hablaremos en esta ocasión de él. Habrá otro momento para esclarecer ello. Pero el punto es que vivíamos en un país con una sociedad fragmentada, polarizada, en muchas ocasiones desconocida, en gran medida debido a su tradición centralista de todo quererlo centrar en quererlo focalizar en el centro político del país, Ciudad de México, Estado de México, en la zona metropolitana. Y bueno, todas las decisiones se toman desde el centro, se desconoce lo que ocurre en el interior de la República. Y bueno, además de ello, pues vemos que muchos malestares propios de las promesas incumplidas de las reformas estructurales del neoliberalismo ocasionaron hartazgo generalizado, que ello pues supo bien capitalizar Andrés Manuel López Obrador, y que la oposición, que el partido en el poder en ese entonces, el PRI, que presentaba a un candidato ciudadano ajeno a la política, pues no fue capaz de fortalecer su propia candidatura, y que tampoco el candidato de la oposición, Ricardo Anaya, supo pues revertir el malestar que venía cargando de 2 sexenios panistas. Entonces había un estado de caos generalizado a nivel nacional a partir de los resultados que la ciudadanía había percibido dentro de los gobiernos post-alternancia, es decir, dentro del sexenio de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Prácticamente las dos principales fuerzas habían sido ya gobernantes, y que de alguna otra manera las variantes entre ellos eran mínimas. Se podría decir que quizá el PRI se situaba en la centro derecha, sobre todo la vertiente tecnócrata neoliberal, y el PAN evidentemente en la derecha más conservadora, aunque no dentro de la ultraderecha. Y finalmente pues quedaba pendiente el giro a la izquierda, que no se dio en 2006, no se dio en 2012, viene a darse en 2018. Quizás era lo que se necesitaba para terminar de consolidar a la democracia, porque estas alternancias que hubo, pues fueron prácticamente no una simulación, pero el cambio fueron matices dentro de la agenda que provenía propiamente del consenso de Washington. Lo que hace López Obrador al llegar a la presidencia, y que es una muy buena lectura que realiza el doctor Illades, es fortalecer al Ejecutivo a través de un liderazgo fuerte. Si bien es cierto,
que la figura de López Obrador como un líder carismático es indiscutible y que a ello se vio reflejado en el liderazgo casi único que ha ejercido durante el, la creación de su propio partido, el Movimiento Regeneración Nacional, pues ello se vería reflejado en el liderazgo fuerte que tendría dentro de la presidencia. Y bueno, también es importante señalar que de acuerdo con la interpretación que hace el doctor Illades, pues el gobierno de López Obrador, en aras de fortalecer al Ejecutivo, pues terminará por mermar y socavar la división de poderes. Por también hay que decirlo, que legítima y legalmente obtuvo una mayoría calificada con las alianzas que hizo con los partidos que lo ayudaron a llegar al poder, y que pues ellos indiscutibles, tampoco es como que se haya pasado por encima de la ley. Pero sí a lo mejor ha tenido ahí ciertos encontronazos con el Poder Judicial y también con algunos órganos autónomos que ciertamente podríamos cuestionarlos en otro video, porque hay que hacer varios matices y hay que realizar un análisis minucioso con indicadores para determinar si realmente estos organismos autónomos, en primer lugar, estaban llevando a cabo las tareas que les correspondían, de combatir a la corrupción, de ejercer imparcialidad, de ofrecer transparencia en el manejo de los recursos públicos y otorgarle a la ciudadanía datos abiertos, o si no lo estaban realizando. Y en segundo lugar, bueno, de acuerdo con Illades, pues el Ejecutivo se fortaleció en aras de mermar todos estos órdenes institucionales propiamente que se dictan a partir de los principios del liberalismo político, que a su vez pues busca mm, menguar o disminuir el poder absoluto que se ejerce. Déjenme darles una cita justamente que refleja bastante bien, está en la página 45. Dice, ahora bien, si concedemos que el poder político de la oligarquía disminuyó en el obradorismo, la pregunta es quién se benefició de esta pérdida, cuando se habla de democratizar la democracia, entendiendo por ello transferir la capacidad decisoria del Estado a los agregados sociales, incluidos los presupuestos. Ello supone someter a los representantes políticos al escrutinio de los electores. Mermados los contrapesos dentro del Estado, el presidente ha buscado legitimar sus acciones por medio de consultas populares poco representativas y sesgadas, mal organizadas y sin instrumentos de certificación confiables, por lo que no hay una redistribución del poder en beneficio de la sociedad civil organizada, ni tampoco incentivos para que se articulen nuevos conglomerados sociales o se conformen empresas de interés social. Y esto en realidad es cierto, porque debemos recordar que si bien hay una tendencia dentro de los gobiernos de izquierda en América Latina, a partir del giro a la izquierda de la marea rosa, de, digamos, ampliar y profundizar a la democracia, otorgándole mayor injerencia y participación a la ciudadanía, es a través principalmente de instrumentos de democracia semidirecta, como lo son el plebiscito, el referéndum, la revocación de mandato y algunos otros. Ciertamente, en su mayoría, estos habrían de venir de la iniciativa de la sociedad civil y de la propia ciudadanía, y en este caso han sido convocadas por el Ejecutivo, lo cual pues es un hecho incontrovertido, nos guste o no. Por lo cual voy de la mano del otro punto que me gustaría rescatar. No obviamente que no voy a hacer una reseña exhaustiva del texto, más bien es una invitación a que lo revisen, un muy buen texto. Pero sí me gustaría pues poner algunas cuestiones controvertidas, otras bastante claras, y como les decía yo, ponerle sobre la mesa instrumentos que nos sirven para el análisis y para formar nuestra propia opinión con respecto a la coyuntura que estamos viviendo. El segundo es el vaciar al Estado, que es el título que lleva uno de los capítulos, porque si bien una de las dicotomías que enfrenta a la izquierda con respecto a su contraparte, a la derecha, pues es la visión de qué debe de prevalecer, si el Estado o el mercado. Y sobre todo la derecha, que defiende al capitalismo
En su fase neoliberal vemos que hay una tendencia de la disminución del Estado, es decir, crear un Estado mínimo. En cambio, la izquierda busca revitalizar y ampliar las facultades estatales para poder otorgar una mejor redistribución de la riqueza y poder sanar los malestares que aquejan a la sociedad. Para ello requiere mayores facultades y ampliar, digamos, los principios a través de la creación de nuevas instituciones. De acuerdo con la lectura que hace y la interpretación que realiza el doctor Illades, pues el gobierno de López Obrador lo que ha hecho es, en primer lugar, desmantelar las instituciones, concentrando el poder en el Ejecutivo y que lejos de construir otras instituciones, porque claro, hay que decir que las instituciones imperantes son instituciones de corte liberal que no necesariamente convergen con el proyecto de nación de López Obrador y del Movimiento de Regeneración Nacional y de la legitimidad que respalda al gobierno en turno. Pero ciertamente tampoco ha creado otras instituciones de otra índole que busquen empoderar justamente a las clases subalternas o que en cierta medida pues también busquen revitalizar y fortalecer al propio Estado. Son instituciones como el Instituto para regresar al pueblo lo robado y algunas otras que pues no tienen demasiado peso y pues la utilidad que se le puede dar es básicamente simbólica. Para ello pues una cita más de ver pues, el liderazgo fuerte que tiene López Obrador y cómo pues esto lo ha utilizado pues para vaciar al propio Estado de acuerdo con la lectura que tiene Illades. La estrechez de miras de las élites que condujeron a la modernización neoliberal, seguras de que la protesta popular sería contenida, como en 1988 y 2006, en lugar de desmontarlas, las potenciaron hasta escapar de su control, desalojando el binomio PRI-PAN del Palacio, retirándolo de la conducción de la transición democrática y en la inserción del país de la economía global. Fue esta derecha la que puso en juego la polarización que López Obrador explotaría después. Con ello, además, vemos cómo se fortalece López Obrador de una polarización realmente existente que ya estaba presente antes de su llegada al país. Pese que hay muchos comentaristas, algunos analistas que tienen la interpretación de que López Obrador crea y construye una polarización a través de la narrativa que da en sus conferencias matutinas, lo cual pues es un absurdo, es algo pues incontrovertido. La transformación que busca y que coincido, aunque lo pone en tela de juicio el doctor Illades, es lo de la revolución de las conciencias. Porque ¿qué ha cambiado realmente? Y eso ya es una percepción personal. Me voy a salir un poco del comentario del texto, pues esto no lo dice el doctor Illades. Al contrario, dice que la transformación tal cual pues no se ha dado. Voy a disentir un poco en ello, porque considero que justo en una sociedad tan polarizada, tan dividida, tan fragmentada, en donde la concentración de la riqueza está en una cúpula elitista y donde la mayoría de la población, sobre todo en ciertas zonas marginadas del país, pues no ha recibido nada o solamente paliativos por parte del Estado, es evidente que va a tener mayores demandas, mayores necesidades, pero que además el propio discurso y la construcción narrativa que muchos de las personas, de los analistas, de los conductores de los medios tradicionales, pues consideran como un constructo que polariza, que divide, que fragmenta en vez de generar unión y comunidad. Voy a diferir un poco de esa parte porque esa fragmentación ya existía, pero esta narrativa lo que hace es evidenciar, inclusive lo podemos ver en las propias marchas y protestas, que claro, si se tratara de una regresión autoritaria, como muchos están mencionando, pues no habría este tipo de disentimientos, no habría estas protestas, estas manifestaciones, pero en ellas vemos como problemas como el clasismo, como el racismo, como la misoginia, pues siguen latentes, como la porofobia, un término
acuñado por una filósofa española de la cortina, pues también, o sea, en realidad, cuando vemos que se apela em, a resarcir los daños que se le han hecho a los sectores marginados, a los pobres, cuando vemos que hoy en día se empieza a hablar de las herencias afrodescendientes en ciertas partes del país, sobre discriminación, lo que se conoce como la pigmentocracia, cómo afecta en la movilidad social, en las oportunidades que tienen las personas, cómo hay ciertos privilegios que se habían invisibilizado y que la Cuarta Transformación en su narrativa los ha desenmascarado, y que la sociedad, la parte cupular, pues se molesta de ser evidenciada. Y vemos, por ejemplo, como en pancartas dentro de estas protestas anti López Obrador, pues salen a decir, no voy a permitir que mi país sea gobernado por mi sirvienta. O sea, hasta dónde hemos llegado, y declaraciones más infortunadas que podemos rastrear y mencionar, pero pues alargaríamos bastante el video. Lo que sí me gustaría también hacer énfasis es en las promesas incumplidas. Y siendo honestamente, porque saben que yo me presento como lo que soy, un politólogo, sí me gusta guiarme por la objetividad, pero también tengo mi postura ideológica, tengo mis ideales y tengo también, tomo partido por una parte, porque la neutralidad en la política es inexistente. Quien lo diga, pues en realidad está ocultando cuáles son sus filias y son sus fobias. Yo soy abiertamente de izquierda moderada, centro izquierda, con tendencias a la socialdemocracia. Pero aún hoy, siendo, digamos, partidario de este gobierno, simpatizante también de la trayectoria de López Obrador, no me explico como politólogo por qué, teniendo durante la primera parte de su sexenio mayoría calificada en ambas cámaras, ¿por qué no llevó a cabo una reforma fiscal progresiva? Es un tema de debate amplio. ¿Por qué no hay una verdadera redistribución de la riqueza, pero también una redistribución del poder? ¿Por qué también no se han incluido en nuevos movimientos sociales que no convergen necesariamente con la narrativa de López Obrador? ¿Y por qué sigue también pendiente el esclarecer la verdad del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa? Y bien, pues podemos hablar también del estilo personal de gobernar de López Obrador. Algunos los verán como autoritario, como polarizante, otros más como alguien carismático, que reaviva y politiza. Y está bien politizar, en verdad. Yo esa parte de que muchos critican de que todo lo politiza, no lo veo incorrecto, porque al final de cuentas creo que es el sexenio en donde más las personas se han involucrado en los asuntos públicos, lo cual es positivo, para bien o para mal, pero es bastante positivo. La postura que puedan tomar a favor o en contra, pero que se involucren y que vean que la política y lo que se hace a través del poder nos afecta a todos y a cada uno de nosotros, pues es fundamental. O sea, es parte del arte de la política. Es importante, y con esto creo voy a ir cerrando porque ya me extendí demasiado, como siempre, es que la oposición ha sido incapaz de resurgir y le ha dejado el camino fácil al movimiento Regeneración Nacional para perpetuarse en el poder. O sea, en realidad tampoco es como de que forcen y reten a López Obrador a moderarse, a recorrerse hacia el centro, a ser más incluyente, puesto que la oposición no logra más que reaccionar a cada una de las acciones y dichos de López Obrador. Es importante, y ya es con eso con lo que concluyo, es qué se puede hacer desde la izquierda, porque a diferencia de otros análisis, el del doctor Illades es un análisis que no solamente busca caer en un pesimismo, en un nihilismo de estamos en un caos, no se puede hacer nada más, sino que la solución habrá de venir propiamente desde la izquierda, pero desde una izquierda moderada, renovada, incluyente, que debe de ejercer una agenda de interseccionalidad que queda pendiente en este gobierno. Quizás incluir algunos principios del postliberalismo, dado que el liberalismo también termina por limitar a los beneficiarios de las políticas económicas, redistribuir efectivamente tanto el poder como la riqueza
empoderar a la ciudadanía, haciendo mecanismos de democracia participativa, ejercicios de deliberación, pero realmente efectivos, crear una agenda programática mucho más incluyente y sobre todo creo que es algo sumamente importante, pues gobernar congruentemente con los principios de la izquierda. Concluyo con una cita, con eso será todo porque como siempre pues termino por extenderme demasiado. A veces es imposible ser tan concreto, aunque me esforzaré en serlo en los videos ulteriores. En fin, no necesitamos menos Estado, sea mínimo o gestor y garante de los intereses privados como dictan el liberalismo y el neoliberalismo, respectivamente. Lo indispensable es convertirlo en un agente de cambio, controlado por la sociedad, si bien no es el sustituto del actor o de los agregados colectivos abocados a sacudir el estado de cosa actual y a ofrecer una salida hacia la izquierda a una sociedad herida, abandonada por un sistema disfuncional, cleptocrático y descompuesto. Muchísimas gracias y nuevamente más una invitación a leer La Revolución Imaginaria del doctor Carlos Illades. Pronto vamos a estar comentando algunos otros textos que van de la mano con la coyuntura que estamos viviendo y algunos otros más de corte teórico que nos dan una perspectiva global, porque recuerden, no me gusta ser parroquialista, pero este texto recién salido del horno, salió en febrero del mes pasado prácticamente y pues bueno, nos sirve para entender qué momento estamos viviendo, qué ha sucedido, cómo y qué es lo que puede, qué es lo que está por venir. Muchísimas gracias. Un saludo.